A fines de la década del 20 y comienzos de la siguiente, Derwent se orientó hacia la aviación. Compró una compañía arruinada que no hacía más que juntar polvo, la convirtió en un servicio postal aéreo y la sacó adelante. Vinieron después más patentes, un nuevo diseño de alas para un monoplano, un dispositivo para bombas que se usó en las fortalezas volantes que habían vomitado fuego sobre Hamburgo desde y Berlín, una ametralladora refrigerada por alcohol, un prototipo del asiento eyectable que más adelante se usó en los jets de Estados Unidos. Y durante todo el proceso, el contable, que vivía bajo el mismo pellejo que el inventor, seguía amontonando las inversiones, una insignificante cadena de fábricas de munición de los estados de Nueva York y de Nueva Jersey, 5 hilanderías en Nueva Inglaterra, fábricas de productos químicos en el sur acosado por la miseria. Al término de la depresión, su riqueza no había consistido en otra cosa que en un puñado de intereses predominantes, comprados a precios abismalmente bajos y vendibles únicamente a precios más bajos aún. Hubo un momento en que Derwent se jactaba de que si vendía todo lo que vendía y tenía, podía comprarse un Chevrolet de hacía 3 años. Jack recordaba que se había difundido rumores de que algunos de los medios empleados por Derwent para mantenerse a flote no fueron muy delicados. Enredos con la fabricación clandestina de bebidas, prostitución en el Medio Oeste, contrabando en las zonas costeras del sur, donde tenía sus fábricas de fertilizantes. Finalmente, vinculaciones con los intereses de las primeras casas de juego del oeste. Probablemente la inversión más famosa de Derwent fue la compra en pleno naufragio de los estudios Top Mark, que no habían tenido un solo acierto desde que su actriz infantil, Little Marjorie Morris, se les había muerto de una dosis excesiva de heroína en 1934, a los 14 años. La versión oficial fue que la estrella, que se había especializado en deliciosas chiquillas de 7 años que salvaban matrimonios y rescataban la vida de perros injustamente acusados de matar gallinas, había contraído una enfermedad consuntiva mientras actuaba en un orfanato de Nueva York. Top Mark le rindió el homenaje del funeral más suntuoso que hubiera visto en la historia de Hollywood, aunque algunos cínicos insinuaron que los del estudio habían gastado todo ese dinero porque sabían que a quien estaban enterrando era a Top Mark. Derwent contrató a Henry Finkel, astuto hombre de negocios y desaforado maníaco sexual, para dirigir Top Mark, y en los 2 años que precedieron a Pearl Harbor, el estudio vomitó 60 películas, de las cuales 55 no pasaron por la oficina Hayes más que para sacar la lengua en las propias narices del censor. Las 5 otras eran películas de propaganda del gobierno. Los filmes comerciales fueron éxitos clamorosos. Durante la filmación de uno de ellos, un anónimo diseñador de modas había ideado un sostén sin hombreras para que lo luciera la heroína durante la escena del gran baile, en la que mostraba todo lo que tenía, a no ser, posiblemente, una marca de nacimiento un poco por debajo de donde se separan las nalgas. También el crédito por este invento fue para Derwent y para aumento de su reputación y notoriedad. La guerra lo había enloquecido y seguía siendo rico. Establecido en Chicago, rara vez se lo veía a no ser en las juntas directivas de Derwent Enterprise, que presidía con mano de hierro, y se rumoreaba que era dueño de United Airlines, Las Vegas, donde se sabía que tenía intereses predominantes en 4 hoteles casino y la mano metida en otros 6 por lo menos. Los Ángeles e incluso de los Estados Unidos, conocido por sus amistades entre los nombres de la realeza de los presidentes de Lampa. Muchos pensaban que era el hombre más rico del mundo.
Pero no había podido sacar adelante el Overlook, pensó Jack. Durante un momento dejó el álbum de recortes para sacar la pequeña libreta de notas y el lápiz estilográfico que llevaba siempre en el bolsillo del pecho. Buscar H. Derwent en biblioteca Sidwender. Anotó y volvió a guardar la libreta y a coger el álbum de recortes. Tenía la expresión preocupada, los ojos distantes y continuamente se frotaba la boca con la mano mientras seguía pasando las páginas. Recorrió rápidamente el material que seguía, mientras tomaba mentalmente nota para leerlo con más atención en otro momento. En muchas de las páginas había recortes de gacetillas de prensa. Fulano era el esperado en el Overlook. La semana siguiente, Zutano organizaba una recepción en el salón, el que en la época de Derwent se llamaba Red Eye Lounge. Muchos de los que invitaban eran apellidos de Las Vegas y muchos invitados eran ejecutivos y estrellas de Top Mark. Después apareció un recorte fechado el 1 de febrero de 1952. Millonario vende inversiones en Colorado. Trato hecho con inversionistas californianos sobre el Overlook y otras inversiones. Revelaciones de Derwent, por Rodney Colklin, redactor financiero. En un sucinto comunicado proporcionado ayer por las oficinas en Chicago de la monolítica Derwent Enterprise, se reveló que el billonario tal vez, Horace Derwent, ha vendido la totalidad de sus inversiones en Colorado, en una vertiginosa operación financiera que quedará completada el 1 de octubre de 1954. Las inversiones de Derwent incluyen gas natural, carbón, energía hidroeléctrica y una compañía de bienes raíces, la Colorado Sunshine Inc., que es propietaria de una superficie de más de 200.000 ha de tierra en Colorado o tiene opciones sobre ella. La inversión de capital más famosa de Derwent en Colorado. El Overlook Hotel ya ha sido vendido, según lo reveló Derwent en una excepcional entrevista concedida ayer. El comprador fue un grupo de inversionistas californianos encabezados por Charles Grondin, exdirector de la Corporación de Tierras de California, aunque Derwent declinó hacer referencia al precio. Según fuentes bien informadas, había vendido todo, absolutamente todo. No era solamente el Overlook, pero de alguna manera, Jack volvió a enjugarse los labios con la mano y deseó poder beber algo. Eso iría mejor si tuviera algo para beber. Siguió pasando más páginas. El grupo de California había abierto el hotel durante 2 temporadas y después se lo vendió al Mountain Records, otro grupo de Colorado, que en 1957 se declaró en quiebra, entre acusaciones de corrupción, escamoteo de fondos y estafas a los accionistas. 2 días después de haber sido emplazado para comparecer a un gran jurado, el presidente de la compañía se mató de un tiro. Durante el resto del decenio, el hotel había estado cerrado. Sobre esa época no había más que un artículo en un periódico dominical con el titular «Antiguo Gran Hotel sumido en el abandono». Las fotos que lo ilustraban hicieron que a Jack se le encogiera el corazón. La pintura de la terraza delantera desconchada, el césped lleno de hierbas y de parches pelados, las ventanas destrozadas por tormentas y piedras. Eso también sería parte del libro, si es que llegaba a escribirlo. El fénix que se reduce a cenizas para después renacer. Jack se prometió que él cuidaría del hotel, lo cuidaría bien. Le parecía que antes de ese día no había entendido en realidad la magnitud de su responsabilidad con el Overlook. Era casi como tener una responsabilidad ante la historia.
En 1961, 4 escritores, 2 de ellos ganadores del premio Pulitzer, habían alquilado el hotel para reabrirlo como escuela para escritores. Eso había durado un año. Uno de los estudiantes se había emborrachado en su habitación del tercer piso, se había arrojado por la ventana y había ido a estrellarse en la terraza de cemento de abajo. El periódico insinuaba que podía haber sido un suicidio. Todos los grandes hoteles tienen escándalos, había dicho Watson, lo mismo que cualquier gran hotel tiene un fantasma. ¿Por qué? Demonios, la gente viene y va. De pronto le pareció que casi podía sentir el peso del Overlook, como algo que le oprimía desde arriba. Con sus 110 habitaciones, los depósitos de provisiones, la cocina, la despensa, el congelador, el vestíbulo, en el salón de baile, el comedor. En el salón las mujeres vienen y van, y sobre todo ellos la muerte roja. Se frotó los labios y pasó a la página siguiente del álbum de recortes. Había llegado ya al último tercio de él y por primera vez se preguntó conscientemente de quién sería ese volumen abandonado encima del montón de papeles más alto del sótano. Un nuevo titular, de fecha del 10 de abril de 1963. Grupo de Las Vegas compra famoso hotel en Colorado. El pintoresco Overlook convertido en club reservado. Como portavoz de un grupo de inversionistas reunidos bajo el nombre de Hyatt Country Investment, Robert T. Leffing anunció hoy en Las Vegas que la Hyatt Country ha negociado la compra del famoso Overlook Hotel, establecimiento de temporada situado en lo alto de las montañas rocosas. Leffing rehusó mencionar específicamente los nombres de los inversionistas, pero dijo que el hotel sería convertido en un club muy reservado. Dijo que el grupo que él representa espera contar entre sus miembros a los más altos ejecutivos de las compañías norteamericanas y extranjeras. La Hyatt Country es también propietaria de hoteles en Montana, Wyoming y Utah. El Overlook llegó a ser mundialmente conocido en los años 1946 y 1952, cuando fue propiedad del esquivo megamillonario Horace Derwent, quien... En la página siguiente había un breve suelto con fecha de 4 meses más tarde. El Overlook había sido reabierto bajo nueva dirección. Aparentemente, el periódico no había podido descubrir quiénes eran los principales accionistas o no le había interesado, porque no se mencionaban apellidos, sino se hablaba solamente de Hyatt Country Investment, la firma de apariencia más anónima de que Jack hubiera tenido noticias, a no ser una cadena de tiendas de bicicleta y electrodomésticos de Nueva Inglaterra bajo el nombre de Negocios Ltd. Jack pasó la página y se quedó mirando el recorte que tenía pegado. ¿Vuelve el millonario Derwent a Colorado por la puerta trasera? Revélase que Ch. Grodin es un ejecutivo de la Hyatt Country, por Rodney Conklin, director financiero. El Hotel Overlook, espectacular palacio situado en las tierras altas de Colorado, que fue en su momento el juguete particular del millonario Horace Derwent, constituye el centro de una maraña financiera que en este momento comienza a salir a la luz. El 10 de abril del año pasado el hotel fue adquirido por Hyatt Country Investment, empresa de Las Vegas, como club exclusivo para ejecutivos adinerados del país y del extranjero. Fuentes bien informadas afirman que Hyatt Country está presidida por Charles Grodin, 53, que fue director de California Land Development Corporation hasta 1959, fecha en la que renunció para asumir el cargo de vicepresidente ejecutivo en la oficina de Derwent Express, en Chicago.
Esto lleva a conjeturar que quizá Hyde Country Investments esté controlada por Derwent, quien podría así haber adquirido por segunda vez el Overlook en circunstancias muy especiales. No nos ha sido posible establecer contacto con Gondry, que en 1960 fue acusado y absuelto de una supuesta evasión de impuestos, y Horace Derwent, que guarda celosamente su aislamiento, no hizo ningún comentario cuando hablamos por teléfono con él. El representante en el Congreso, Dick Bowes, de Golden, ha pedido una investigación a fondo de... Ese recorte tenía fecha del 27 de julio de 1964. El siguiente era una columna tomada de un suplemento dominical de septiembre del mismo año. El artículo estaba firmado por Josh Brannigan, periodista muy en la línea de Jack Anderson. Jack recordaba vagamente que había muerto en 1968 o 1969. ¿Zona franca de la mafia en Colorado? Por Josh Brannigan. Parece posible que el ultimísimo refugio de los superseñores de la organización en los Estados Unidos se encuentra en un apartado hotel enclavado en el centro de las montañas rocosas. El Overlook Hotel, un elefante blanco que fue dirigido sin suerte por casi una docena de grupos e individuos sucesivos desde que abrió sus puertas por primera vez en 1910, funciona ahora como un vigiladísimo club exclusivo para hombres de negocios en proceso ascendente. La pregunta que nos hacemos nosotros es esta: ¿cuáles son realmente los negocios de los principales accionistas del Overlook? Los miembros presentes durante la semana del 16 al 23 de agosto pueden darnos una idea. La lista que sigue fue obtenida por un antiguo empleado de Hyde Country Investments, compañía de la que primero se creyó que actuaba como testaferro de Derwent Enterprise. Con los nuevos datos disponibles, parece más probable que los intereses de Derwent en Hyde Country, si los tiene, sean separados en mucho por los de varias grandes figuras del juego en Las Vegas. Estos mismos tahúres de alto vuelo estuvieron vinculados con personajes a la vez sospechosos y convictos pertenecientes al mundo del AMPA. Durante aquella soleada semana de agosto estuvieron presentes en el Overlook Charles Grondin, presidente de Hyde Country Investment. Cuando en julio de este año se supo que Grondin pilotaba la nave de Hyde Country, se anunció, con retraso considerable, que había renunciado antes a su cargo en Derwent Enterprise. El dignamente canoso Grondin, que se negó a formular declaraciones para esta columna, fue ya procesado y absuelto de cargos de evasión de impuestos en el año 1960. Charles Baby Charles Battaglia, un sexagenario empresario de Las Vegas, con importantes intereses en The Greenback y The Lucky Bones, en la calle principal de casas de juego de Las Vegas. Battaglia es íntimo amigo de Gondry. Su historial de arrestos se remonta a 1932, fecha en la que fue procesado y absuelto por el asesinato, al estilo gángsters de Jack. Ducky Morgan. Las autoridades federales lo consideran comprometido en asuntos de tráfico de drogas, prostitución y asesinatos a sueldo, pero Baby Charlie no ha estado más que una vez entre rejas por evasión de impuestos en 1955-56. Richard Scarne, principal accionista de Funtime Automatic Machines. La Funtime fabrica máquinas tragaperras para el estado de Nevada, billarines y tocadiscos tragaperras para el resto del país. Ha cumplido condenas por ataque con arma letal, 1940, tenencia de armas, 1948 y conspiración para cometer defraudación de impuestos, 1961. Peter Sayce, importador domiciliado en Miami, próximo a los 70.
En los últimos 5 años ha corrido el riesgo de ser deportado como persona indeseable. Ha sido condenado por aceptación y ocultación de bienes procedentes de robo, 1958, y conspiración para cometer defraudación de impuestos en 1954. Encantador, distinguido y mundano, Peter Zeiss, a quien sus íntimos llamaban papá, ha sido procesado por asesinato y complicidad en asesinato, importante accionista de la Funtime de Scarne. Se sabe que tiene también intereses en 4 de los casinos de Las Vegas. Vittorio Genelli, conocido como Vito el Descuartizador, procesado en 2 ocasiones por homicidio en cuadrilla, uno de ellos el de Frank Scoffey, figura del AMPA bostoniana asesinado a hachazos. Genelli ha sido acusado 23 veces, procesado 14 veces y condenado solamente una vez, en 1940, por raterías. Créese que en los últimos años se ha convertido en una de las figuras importantes de las operaciones de organización en el oeste, que tienen por base Las Vegas. Carl Jimmy Riggs Praskin, inversionista de San Francisco, a quien se considera heredero forzoso del poder que ostenta ahora Genelli. Praskin posee un importante paquete de acciones de Derwent Enterprise, Hyde Country Investments, Funtime Automatic Machines y 3 casinos de Las Vegas. No tiene historial en Norteamérica, pero en México fue acusado de fraude, aunque la acusación fue rápidamente retirada 3 semanas después de presentada la querella. Se ha insinuado que quizás sea la persona encargada de limpiar el dinero obtenido del funcionamiento de los casinos de Las Vegas y de volver a canalizar la mayor parte de estas sumas hacia las operaciones legítimas de la organización en el oeste. Y es posible que en la actualidad tales operaciones incluyan al Overlook Hotel de Colorado. Otros visitantes durante la actual temporada fueron... Había más, pero Jack se limitó a recorrerlo rápidamente, sin dejar de enjugarse los labios con la mano. Un banquero con conexiones en Las Vegas. Hombres de Nueva York cuya actividad en el mundo de la moda no se limitaba aparentemente a fabricar ropa. Hombres a quienes se sospechaba complicados en cuestiones de drogas, vicios, robos y asesinatos. Dios mío, qué historia. Y todos habían estado ahí, encima de donde estaba él, en esas habitaciones vacías, regodeándose con prostitutas de lujo en la 3ª planta, tal vez, bebiendo botellones de champaña, cerrando tratos que se traducirían en millones de dólares, tal vez, en la misma suite donde se había alojado presidentes. Vaya si había allí una historia de 1000 demonios. Un poco alterado, volvió a sacar su libreta de notas, apuntó algunos otros datos para comprobar todo lo que esa gente en la biblioteca de Denver cuando terminara su trabajo de vigilante. Si todos los hoteles tenían un fantasma, el Overlook tenía todo un aquelarre de ellos. Primero suicidio, después la mafia, después ¿qué? El recorte siguiente era una furiosa denegación de las acusaciones de Branigar firmado por Charles Grondin. Jack sonrió escépticamente. En la página siguiente el recorte era tan grande que habían tenido que doblarlo. Al desplegarlo, Jack se quedó sin aliento. La fotografía del artículo parecía venírsele encima. Desde junio de 1966 habían cambiado el empapelado, pero él conocía bien esa ventana y su visión panorámica. Era la pared del cuarto de estar, junto a la puerta que daba al dormitorio. Estaba salpicada de sangre y de algo que no podía ser sino fragmentos de masa encefálica. Un policía de rostro inexpresivo estaba de guardia junto a un cadáver cubierto por una manta. Jack miró la foto, fascinado, y después sus ojos se dirigieron al texto. Asesinato múltiple en un hotel de Colorado. Conocido personaje de Lampa asesinado en un club de montaña. Otros 2 muertos. Sidewinter, Colo U.P.
A 65 kilómetros de este apacible pueblecito de Colorado, en el corazón de las montañas rocosas, se ha llevado a cabo el estilo de la mafia, una ejecución múltiple. El hotel Overlook, adquirido hace 3 años como club exclusivo por una empresa de Las Vegas, ha sido teatro de un triple asesinato con armas de fuego. 2 de los hombres eran compañeros o guardaespaldas de Vittorio Ginelli, conocido también como el Descuartizador, por su supuesta intervención en un crimen cometido hace 20 años en Boston. La policía fue requerida por Robert Norman, gerente del Overlook, quien declaró haber oído disparos y que algunos huéspedes decían haber visto a 2 hombres con la cara cubierta con medidas y armados que habían escapado por la escalera de incendio que se había alejado en el convertible último modelo de color tostado. El agente Benjamin Morer descubrió 2 cadáveres, identificados después como los de Victor T. Burman y Roger McCasey, ambos de Las Vegas, en el lado afuera de la puerta de la suite donde se han alojado 2 presidentes norteamericanos. En el interior, Morer halló el cuerpo de Ginelli caído en el suelo. Aparentemente, Ginelli huía de sus atacantes cuando fue abatido. Morer dijo que le habían disparado a quemarropa con armas de gran calibre. Charles Grundy, representante de la compañía que es en la actualidad propietaria del Overlook, se mostró inaccesible. Debajo del recorte, con un bolígrafo, alguien había escrito en trazos gruesos: «Le cortaron las pelotas». Jack se lo quedó mirando largo rato. Sentía frío. ¿De quién era ese libro? Finalmente dio la vuelta a la página y tragó saliva con un chasquido en la garganta. Otra columna de Josh Brannigan, esta con fecha de comienzos de 1967, solo leyó el encabezamiento. Tras el asesinato de una figura de Lampa, véndese conocido hotel. Las hojas que seguían estaban en blanco. Le cortaron las pelotas. Volvió a hojearlo de atrás hacia adelante, buscando un nombre, una dirección, hasta un número de habitación, porque estaba seguro de quien que fuera el que hubiese llevado ese pequeño libro de memorias había parado en el hotel, pero no encontró nada. Se preparaba para leer de nuevo todos los recortes, con más atención esta vez, cuando una voz lo llamó desde lo alto de la escalera. «Jack, cariño». Wendy. Se sobresaltó, sintiéndose casi culpable, como si hubiera estado bebiendo a escondidas y ella pudiera olfatear los vapores. Era ridículo. Se frotó los labios con la mano. «Sí, nena», contestó. «Estoy buscando ratas». Wendy bajaba. Oyó sus pasos en la escalera, después al atravesar el cuarto de la caldera. Rápidamente, sin pensar por qué lo hacía, metió el álbum de recortes bajo un montón de cuentas y facturas y se enderezó en el momento en que ella pasaba bajo el arco. «¿Pero qué es lo que estás haciendo aquí? Son casi las 3». «¿Tan tarde es?», sonrió Jack. «Me quedé mirando todo esto, tratando de encontrar dónde estaban enterrados los cadáveres, me imagino». Las palabras resonaron en su mente como un eco maligno. Wendy se le acercó más, mirándolo, y él dio inconscientemente un paso atrás sin poder evitarlo. Ya sabía lo que hacía Wendy. Trataba de olfatear si él había bebido. Tal vez ella no se diera cuenta, pero él sí, y eso le hizo sentirse culpable y enojado a la vez. «Te sangran los labios», señaló Wendy, con un tono curiosamente inexpresivo. «¿Sí?». Jack se llevó la mano a la boca y dio un respingo dolorido. Al retirar el dedo vio sangre. Se sintió más culpable. «Has estado otra vez frotándote la boca», señaló Wendy. Él bajó la vista, encogiéndose de hombros. «Sí, parece que sí». «Ha sido muy difícil para ti, ¿no es eso?». «No, no tanto». «¿No se te ha hecho más fácil?». Jack la miró y obligó a sus pies a que empezaran a moverse. Cuando ya estaban en movimiento era más fácil. Se acercó a su mujer y le pasó el brazo por la cintura. Apartándole un mechón de pelo rubio, la besó en el cuello.
Sí, asintió. ¿Dónde está Denny? Oh, por ahí. Afuera ha empezado a nublarse. ¿No tienes hambre? Con fingida lascivia, él le pasó la mano por las nalgas tensamente enfundadas en los tejanos. Como un oso en celo, señora. Cuidado, Gandul, no empieces con que no vas a poder terminar. ¿Jueguecitos, señora? Jack mantuvo la caricia. ¿Fotos porno? ¿Posiciones exóticas? Mientras pasaban bajo el arco, se dio la vuelta para echar un vistazo a la caja donde el álbum ¿de quién? Estaba escondido. Una vez apagada la luz, no era más que una sombra. Se sintió aliviado por haber conseguido apartar a Wendy. Su deseo sensual empezó a hacerse más natural, menos fingido, a medida que se acercaba a la escalera. Tal vez, respondió Wendy, después de que te comas un sándwich. Zas. Se apartó de él, riendo. Muy divertido. No tan divertido como lo que Jack Torrance le gustaría divertir la señora. Déjalo, Jack. ¿No te parece mejor jamón y queso para el primer plato? Juntos subieron la escalera, sin que Jack se volviera a mirar por encima del hombro, pero recordaban las palabras de Watson. Cualquier gran hotel tiene un fantasma. ¿Por qué? Demonios, la gente viene y va. Después Wendy cerró tras ellos la puerta del sótano, dejando atrás la oscuridad. 19. Ante la puerta 217. Denny recordaba las palabras de alguien más que durante la temporada había trabajado en el Overlook. Ella dijo que había visto algo en una de las habitaciones donde sucedió algo malo. Fue en la habitación 217 y quiero que me prometas que no entrarás allí, Denny, que no te acercarás siquiera. Era una puerta de lo más corriente, que no se diferenciaba en nada de ninguna de las otras puertas de las dos primeras plantas del hotel. Pintada de color gris oscuro, estaba en la mitad de un corredor perpendicular al pasillo principal de la segunda planta. Los números que había en la puerta no parecían diferentes de los que señalaban los apartamentos en el edificio Boulder, donde ellos habían vivido. Un 2, un 1 y un 7. Vaya cosa. Debajo de los números había un agujerito de cristal, una mirilla. Denny había hecho la prueba con varios de ellos. Desde adentro se tenía una amplia visión del corredor. En ojo de pez. Desde fuera, uno podía forzarse los ojos hasta que se le cayeran sin llegar jamás a ver nada. ¡Qué jugarreta sucia! ¿Por qué estás aquí? Después de la caminata por la parte de atrás del Overlook, cuando él y mamá regresaron, ella le había preparado un almuerzo favorito, un sándwich de queso y un salchichón, y una sopa Campbell de judías. Habían comido en la cocina de Dick mientras conversaban. La radio estaba puesta y transmitía débilmente y entre descargas la música de una estación de Estes Park. La cocina era el lugar favorito de Denny en el hotel y se daba cuenta de que mamá y papá debían de tener la misma sensación, porque después de haber intentado durante 3 días o algo así comer en el comedor, decidieron por tácito acuerdo hacerlo en la cocina. Allí disponían las sillas en torno al tablón de cortar de carne de Dick Halloran, que, de todos modos, casi era tan grande como la mesa que ellos tenían en el comedor de Stovington. El comedor del hotel les había resultado demasiado deprimente, aunque tuviera todas las luces encendidas y sonara la música del magnetófono instalado en la oficina. Así todo, uno no era más que una de las 3 únicas personas sentadas a una mesa rodeada de docenas de mesas, todas vacías, todas cubiertas con esos guardapolvos de plástico transparente. Mamá decía que era como cenar en medio de una novela de Horace Walpole, y papá se había reído afirmativamente. Denny no tenía idea de quién sería Horace Walpole, pero en cambio sabía que la comida que mamá preparaba le parecía más sabrosa desde que comían en la cocina. Allí seguía descubriendo pequeños rastros de la personalidad de Dick Halloran, que lo tranquilizaban como un cálido abrazo.